La iniciación o transmisión de poder. Las transmisiones de poder están relacionadas con las prácticas del Vajrayana, que consisten normalmente en la visualización de alguna deidad y en la recitación de su mantra. El propósito de la iniciación es conferir el poder y la autorización para efectuar estas prácticas. Las iniciaciones son muy necesarias para practicar el Vajrayana. Si se hacen estas prácticas sin haber recibido iniciación, puede que se obtengan algunos resultados en un nivel relativo. Quizá una cierta comprensión o visión interior derivada del poder de la práctica correspondiente, pero nunca se podrá conseguir la suprema realización en esta vida. Por otra parte, hacer estas prácticas sin haber recibido la iniciación correspondiente por parte del maestro puede ser causa de futuros renacimientos en los estados inferiores. Recibir iniciación es muy importante. Lo mejor sería poder recibirla de un maestro cuya realización corresponda a la de la deidad, es decir, que tenga la realización de Chenrezig o Manjusri, etc. Alguien como su santidad el Gyalwa Karmapa. Si esto no fuera posible, podemos recibir la iniciación de un maestro que posea jnana, la sabiduría de la talidad. En tercer lugar, de un maestro que haya recibido la transmisión completa correspondiente a esa práctica a través de un linaje de maestros ininterrumpido, y que esté muy familiarizado con esta práctica y se encuentre cerca de la realización, es decir, que tiene que haber practicado largo tiempo, recitado mucho el mantra, obtenido muchas señales en sus sueños, etc. También tiene que haber mantenido estrictamente todos los compromisos y votos de Samaya. Si un maestro no posee estas cualidades, no se puede recibir de él una transmisión de poder. Aunque celebrase todo el ritual de la iniciación, esta no sería válida. Todas las iniciaciones pertenecen a alguna de las 4 grandes transmisiones tántricas y en todas ellas hay 2 tipos o grados de transmisión de poder, la mayor y la menor. La iniciación mayor es algo muy especial, muy profundo, que implica un gran compromiso. Es el tipo de iniciación que se recibe y sobre la que se dan completas explicaciones después de hacer las prácticas preliminares, por ejemplo, durante un retiro de 3 años. La iniciación menor es la que otorgan los lamas cuando visitan centros del Dharma. En ambos casos, uno tiene que guardar siempre un gran respeto hacia el maestro que nos la confiere. Incluso si nuestra realización llegase con el tiempo a ser superior a la suya, deberíamos seguir teniéndole el más profundo respeto. Hay una historia sucedida en la India sobre un maestro y su discípulo que ilustra bien este hecho. El maestro era un ser corriente que no había alcanzado un nivel muy profundo de realización y dio la iniciación al discípulo. Como éste practicaba muy intensamente, logró obtener grandes poderes, siendo incluso capaz de volar por el espacio. Una vez fue volando a ver a su maestro y se dio cuenta de que éste era un ser ordinario. Entonces se sintió superior a él y al perderle el respeto, perdió igualmente su poder y se cayó al suelo. Al comprender su error, se volvió muy humilde, rindió homenaje a su maestro y pudo volver a volar. No se deben dar iniciaciones a los que no tienen fe y confianza en las prácticas Vajrayana o en el Dharma del Buda y en todo aquello que es virtuoso. Se pueden dar a los que están cualificados para recibirlas, pero no a los que quieran tenerlas por cuestiones de orgullo, fama o cualquier otra motivación incorrecta.
No obstante, a veces se pueden hacer excepciones. Los grandes maestros que poseen clara visión saben que en algunos casos, aunque una determinada persona no tenga mucha fe, le puede ser de gran beneficio recibir una iniciación concreta. Pero, en términos generales, es un grave error conferir transmisiones de poder y dar las explicaciones e instrucciones para las prácticas vajrayana a aquellos que no estén preparados y no tengan la correcta actitud mental. Seguir el sendero vajrayana y recibir iniciaciones implica automáticamente que se deben guardar todos los compromisos del Mahayana, es decir, los votos de Bodhisattva. Muchos toman los compromisos del Mahayana según una de las dos tradiciones principales, que provienen de Nagarjuna y de Asanga, pero aparte de esto, durante la ceremonia de una iniciación se toman también los votos de Bodhisattva, y por lo tanto nos comprometemos a mantenerlos en el futuro. Esto significa que se deberán evitar las 4 acciones negras, practicar las 4 blancas y tener presentes los demás aspectos de este compromiso, tal como se explican en el precioso ornamento de la liberación y otros libros. Después de recibir una transmisión de poder, hemos de practicar la correspondiente meditación y la recitación del mantra de aquella deidad. Si recibimos varias iniciaciones distintas, no es necesario practicarlas todas. Con una es suficiente si lo hacemos perfectamente, pues en realidad son aspectos de una misma esencia. Si, por ejemplo, hacemos la visualización y la recitación del mantra de Chenrezig adecuadamente, al estar todos los demás aspectos de Buda presentes en esta deidad, cumplimos también los compromisos de las demás iniciaciones. No hay que confundir las deidades de estas prácticas con los dioses mundanos, que prestan su ayuda si se les hace ofrendas y se satisfacen sus deseos, pero se enfadan y envían castigos si la gente se olvida de ellos o hace cosas que les desagradan. La idea no es esta en absoluto. Las deidades tántricas son formas del Dharmakaya de Buda que se manifiestan para realizar distintas funciones. Por ejemplo, Vajrapani disciplina los diversos dioses y nagas. Chenrezig se manifiesta para enseñarnos la compasión. Manjusri para enseñarnos la sabiduría. Y todas estas formas sienten exactamente lo mismo por todos los seres y están siempre presentes mirándoles con compasión. Los resultados que se obtengan serán buenos o malos, según si se hace bien la práctica o si se rompen los compromisos. No son consecuencia de lo que estas deidades sientan por nosotros, sino del karma que creamos al practicar. Un ejemplo de cómo los resultados están relacionados con nuestra propia práctica lo encontramos en la vida de Asanga. Asanga se retiró a meditar en Maitreya, en un lugar llamado la montaña llena de pájaros. Después de 3 años no había conseguido ningún resultado tangible ni había tenido ninguna visión de Maitreya. Al cabo de otros 3 años de meditación, seguía sin obtener ninguna señal de realización. Pensando que no tenía esperanza, abandonó su retiro y empezó a vagar de un lado para otro. Pasado algún tiempo, encontró a un hombre que en realidad era una emanación de Maitreya, que estaba frotando una barra de hierro con un paño muy suave. Le preguntó qué hacía y el hombre respondió: «Espero que, frotando la barra, el tiempo suficiente, conseguiré hacer una aguja de coser». Entonces Asanga pensó que había esperado conseguir resultados demasiado deprisa y que si aquel hombre podía tener tanta paciencia y diligencia por una cuestión tan fútil, él también debía seguir practicando algún tiempo más.
Meditó 3 años más y seguía sin conseguir ninguna señal de realización. De nuevo se sintió muy deprimido y abandonó su reclusión. Al salir encontró a un hombre que estaba frotando un peñasco grande como una montaña con un pedazo de tela. Al saber que su propósito era hacer una carretera, Asanga comprendió nuevamente que tenía que seguir meditando. Finalmente, después de 12 años de meditar sin recibir absolutamente ninguna señal de realización, ni una sola visión, se sintió muy desgraciado y desafortunado y abandonó su retiro una vez más. Esta vez dio con una perra que se encontraba en un estado miserable. La mayor parte de su cuerpo estaba cubierto de llagas, con gran cantidad de pequeños insectos y gusanos que la estaban prácticamente devorando. Tenía aún algo de pelo en la parte delantera, pero el resto era una gran llaga. Además, estaba muy irritada y ladraba rabiosamente a todo el que pasaba. Asanga sintió una gran compasión y se dio cuenta de que si nadie le sacaba los gusanos, moriría. Pero vio también que si lo hacía con un palo o una piedra, dañaría los gusanos, y sintió igualmente una gran compasión por esos pequeños seres que tenían que buscar su alimento en el cuerpo de la perra. Entonces pensó que la única manera de remediar la situación sería retirar los gusanos con algo muy suave y delicado, y se le ocurrió que lo mejor era hacerlo con su propia lengua. El animal desprendía un olor repugnante y su aspecto era horrible, pero Asanga sintió tanta compasión que decidió hacerlo. Cerró los ojos y, controlando su repugnancia, se inclinó para retirar el primer insecto. Pero, no encontrando al perro, se inclinó más y más hasta que su lengua dio con el suelo. Entonces abrió los ojos y, levantando la vista, vio que en el lugar del perro, de pie, delante de él, estaba Maitreya. Asanga se llenó de gozo al verle por fin y entonces le preguntó: ¿Cómo es que, habiendo meditado en ti durante 12 años, día tras día, nunca te manifestaste? Y Maitreya le respondió: En realidad, desde el primer momento, mi cuerpo de sabiduría primordial ha estado siempre contigo, y en las diversas experiencias que tuviste, cada vez que salías de tu retiro, era a mí a quien veías. Sin embargo, no pudiste darte cuenta de ello a causa de tus ofuscaciones. En realidad, su práctica había sido muy correcta y había guardado todos sus votos perfectamente, pero lo que le faltaba era tener una gran compasión, hasta que encontró a la perra y los gusanos. Fue por el poder de esta compasión que pudo atravesar sus obstáculos y ver finalmente a Maitreya. Para hacerle comprender esto, Maitreya le dijo: Llévame sobre tu espalda hasta la ciudad y pregunta a la gente qué es lo que ven. Las personas puras podrán verme como Maitreya, pero la gente corriente solo verán un perro comido por los gusanos. Así lo hizo Asanga, y a todos los que preguntó no vieron más que una vieja perra purulenta. Después de esta experiencia, Asanga fue con Maitreya al paraíso de Tusita, donde permaneció durante 50 de nuestros años y recibió muchas enseñanzas. Asanga fue un ser muy excepcional, pues a través de su realización vivió 250 años. Durante el tiempo que permaneció en Tusita, recibió los 5 sastras de Maitreya, unas enseñanzas muy importantes del Mahayana. Estas enseñanzas las guardó en su perfecta memoria y cuando regresó, pasados estos 50 años, las escribió tal y como las había recibido. Algunos de estos 5 textos son muy famosos, como el Uttara Tantra Sastra o Gyu Lama y el Madhyanta Vibhaga.
Esta historia muestra que no es a través de los Budas o sus aspectos como se alcanza o no la realización, sino que todo depende de la propia diligencia, de la manera en que se practica y de si se eliminan los obstáculos. Hay otra historia para ilustrar esto. Un practicante indio que había estado meditando en Chakrasambhara, también durante 12 años, había desarrollado un fuerte apego por su rosario, por su mala. En la parte posterior de su celda de retiro había un lugar que utilizaba como retrete y un día se le cayó el rosario dentro y no pudo recuperarlo. Fue muy poco después de este incidente cuando obtuvo la realización de Chakrasambhara. Al igual que Asanga, preguntó por qué no había sido capaz de ver a la deidad durante tantos años y se le explicó que el apego que había llegado a tener por su mala, al que había cogido tanto cariño, había sido el obstáculo que le había impedido obtener la clara visión. Esta historia nos enseña también que no hay absolutamente ninguna diferencia en el amor que los diversos aspectos de Buda tienen para con todos los seres y que la realización la conseguimos eliminando todos los bloqueos y obstáculos que tenemos dentro de nosotros mismos. Es por esto que necesitamos desarrollar una gran fe y devoción, orar con todo nuestro corazón y hacer todas las ofrendas y prácticas diversas para abrirnos y convertirnos en un vehículo apropiado para la realización. En las prácticas se hacen muchas y variadas visualizaciones, ofrendas, etc., pero todo ello tiene como fin crear una disposición mental adecuada. A las deidades no les importa que se les haga ofrendas ni que sean de mayor o menor calidad. Todo sirve para hacernos capaces de obtener la realización, la visión directa de los aspectos compasivos de Buda. Puede acontecer que una persona que practica muy intensamente Chenrezig, por ejemplo, al llegar a una cierta madurez y tener el grado de apertura suficiente, tenga una visión de Manjusri. Esto sucede debido a su propia estructura psicológica, a su capacidad y tendencias. Igualmente puede pasar que una persona que practique Manjusri, al llegar a un cierto grado de pureza, tenga una visión de Chenrezig. Esto es otra indicación de que todas estas deidades no son sino distintos aspectos de una misma realidad y que su esencia es la misma. Así pues, debemos saber que todos los Budas y sus aspectos son iguales y que si recibimos varias iniciaciones menores, al practicar una, cumplimos los compromisos de las demás. Pregunta: ¿cómo podemos, en nuestro estado ignorante, conocer las cualidades de un maestro? Respuesta: en general, antes de confiarse a un lama o gurú, hay que observarle detenidamente durante un tiempo para asegurarse de que es un buen maestro. Esto no es necesario en el caso de grandes lamas como su santidad Karmapa o sus eminencias Situ Rinpoche o Sama Rinpoche, pues es bien sabido que son emanaciones de muy altos bodhisattvas. Pero si se trata de maestros menos conocidos o de alguien que parece haber practicado mucho y obtenido grandes resultados, es necesario examinarle tanto como sea posible antes de decidirse a tomar algún compromiso con él.